Un abrazo a la distancia para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Esta semana nos hemos concentrado en hablar de ministrar los huesos. Permítame por favor 2 minutos para hacerle un resumen de toda la charla que hemos dado. Lo primero es qué son los huesos, que son el sistema de sostén del organismo, compuesto por huesos largos, anchos, cortos, lo que denominamos el esqueleto. Veíamos que es flexible y que nos permite un amplio margen de movimientos. También veíamos que en los huesos está la médula ósea, que produce las células sanguíneas desde la concepción. También veíamos que esto se encuentra en la cavidad central de la diáfisis, y veíamos que está en los huesos largos, y que estos son de tejido esponjoso y de contenido graso. Veíamos que los ancianos y anémicos es un poco gelatinoso. También lo segundo que vimos es que en la Biblia se menciona por primera vez en el tema de la creación de la esposa. Veíamos que no fue tomada ni de un ojo, ni de un riñón, ni de un pulmón, sino de un hueso, de una costilla. Veíamos que de una u otra manera el espíritu humano está en los huesos. Porque ahí es donde está la médula ósea y se produce la sangre. Lo tercero que vimos es la importancia de los huesos. Veíamos que José pidió por favor que sus huesos fueran sacados de Egipto y llevados a la tierra que Dios les había prometido. Número 4, también veíamos que en los huesos está la juventud, Job 20:11. Veíamos que las profundas tristezas consumen los huesos. Veíamos que los huesos se recrean, de acuerdo a Salmos 51:8, y también veíamos que los conflictos matrimoniales son carcoma en los huesos. Lo quinto es que también fueron usados por el Señor Jesucristo como sinónimo de fariseísmo y religiosidad. Lo vimos allí cuando Él los exhorta y les dice que por dentro están literalmente podridos y llenos de huesos de muertos. Lo sexto es que los huesos entran en cautiverio espiritual. Lo veíamos Salmo 141:7, y también veíamos cómo Dios los esparce de acuerdo a Ezequiel 6, versículo 3 al 6. Lo séptimo que veíamos es que ni los espíritus ni los fantasmas tienen huesos. Lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 24:39, un espíritu no tiene huesos. Lo octavo es que la vida del hombre está en los huesos. Veíamos Ezequiel 37 del 1 al 12, ahí lo vimos muy clarito, donde veíamos que pueden oír y que este profeta habla a los huesos que escuchen palabra de Jehová y profetiza al espíritu de que entre en los huesos. Ayer hablábamos de que los huesos tienen un alto contenido espiritual. Por lo tanto decíamos que no se deben tocar, no se deben guardar, no se deben usar, deben ser enterrados o quemados. Y veíamos que de acuerdo a Primera de Reyes 13:2 había una profecía, ahí quedamos ayer, de que se levantaría uno que tomaría de esos huesos y los iba a colocar en los altares, y ese altar pagano iba a ser profanado. Permítame mostrarle varias cosas. Vamos a mirar el libro de Segunda de Reyes 23 del 16 al 18. Y dice la palabra: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había hablado esto. Después dijo: ¿Qué monumento es esto que veo? Y los de la ciudad respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: déjalo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido, dice la palabra, de Samaria. Entonces acá tenemos nuevamente cómo se cumple esta palabra profética que había sido dada en Primera Reyes 13:2, de que se levantaría uno que se llamaba Josías, y él iba a quemar todos esos huesos de esos paganos, los iban a echar sobre esos altares, y esos altares iban a ser profanados. Pero también vemos acá los huesos del profeta que había hablado esa profecía, como él dice: esos no los toquen, ninguno mueva esos huesos, y esos huesos quedaron allí. Entonces pensábamos este tema de los huesos, me parece muy interesante. Le repito,
y los huesos naturales y los huesos de santos aquí sacados por este hombre llamado Josías para profanar esos altares de idolatría. Pero no significa que usted lo puede hacer, no significa que un hijo de Dios pueda usar huesos de muertos para hacer ese tipo de cosas. Al contrario, como lo hablaba el día de ayer, está prohibido que la gente, los hijos de Dios, o los cojan, o los toquen, o los guarden, o los lleven de un lado para el otro. Miremos algo más. Miremos el libro de Jeremías. Me parece tanta revelación en la palabra Jeremías. Y vamos a mirar el capítulo 8. Aquí tenemos una escritura tremenda en Jeremías 8 sobre esta revelación de los huesos. Jeremías capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice la escritura, Jeremías 8, y dice la palabra: en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, y a quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. Qué interesante ese texto. Noten ustedes acá, pues sí es un juicio de Dios, pero noten que acá estos huesos son sacados, esparcidos al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. Entonces acá dentro del contexto como que los van a sacar, pero acá hay un juicio de Dios porque ellos adoraron al sol, a la luna y al ejército del cielo. Pero tenemos también que tener este entendimiento espiritual de que la gente sí hace cosas de oscuridad con huesos y los consagran al sol, a la luna, a los demonios. Entonces por esa razón yo he enseñado muchísimo el cuidado que uno debe tener de a quién le recibe comidas, a quién uno le recibe comidas, a quién uno le recibe alimentación. Esperaría que usted lo haga a personas de confianza, pero he escuchado dentro de las confesiones muchas veces: le di esto a comer a mi esposo, le di a comer esto a mi esposa, le di esto a comer a un nieto. Me pareció tremendo una consejería de alguien que yo recibí. Jamás me inventaría las historias. Y ella decía que ella empezó como con la nuera y le dio algo y la nuera se enfermó. Y luego ella le caían mal los nietos, entonces le dio algo a uno de los nietos y se enfermó y iban muriendo. Pero estoy hablando de cosas de hechicería. Y luego al hijo también le hizo cosas, al esposo le hizo cosas. Era una mujer que había hecho todo esto. Ella escucha los programas y ella se estaba empezando a enfermar y ella siente la necesidad de venir a confesar todos esos pecados. Y yo le reitero, aun cuando usted vaya a una iglesia, aun cuando usted pertenezca a un ministerio, si usted lo hizo, usted debe confesar su pecado y debe pedir a un ministro de Dios que tenga autoridad en Dios que ese pecado sea remitido, que ese pecado sea puesto en la cruz del Calvario. Y no es que yo me autorremito mi pecado, usted debe confesarlo para que usted pueda encontrar libertad. Y si le hablo a todos ustedes que lo hacen, parte de la liberación de ustedes es que ustedes confiesen su pecado. Porque como usted hizo, así a usted le van a hacer. Como usted hizo, así le van a hacer a sus hijos, a sus hijas. Ahí queda una puerta abierta. Que no solamente con decir: Señor Jesús, perdona mi pecado, ya todo se cerró. No, señores. Que hay que hacer un proceso para que esa puerta pueda ser cerrada y la hechicería no siga buscándolos a ustedes. Miren, me gusta este texto del libro de Segunda de Reyes 13:21. Este es sobre todo en el tema de lo que hemos venido compartiendo, del tema del espíritu en los huesos. Yo no estoy enseñando que usted deba ir a buscar los huesos de nadie para ir a orar o algo por el estilo. Pero tenemos un caso muy interesante en la Biblia de un profeta. En Segunda de Reyes 13:21 dice: y aconteció que al sepultar
unos a un hombre súbitamente, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Este ha sido un capítulo muy controversial, sobre todo cuando uno ha escuchado algunas situaciones parecidas. Yo solamente quiero referirme y me he concentrado hoy como en el poder espiritual que queda o que hay en los huesos. Les mostraba en Primera de Reyes cómo los quemaron para profanar altares, en Segunda de Reyes 23 cómo aún los huesos de estos los sacaron, pero el del profeta no los dejaron tocar, como en Jeremías 8:1-2 los usan para cosas de tinieblas. Y también ahora vemos en Segunda de Reyes 13:21 como un muerto cae sobre los huesos del profeta y resucitó. Ahora acá tenemos varias cosas. Usted entiende que Elías le dejó el manto a Eliseo. Es claro para nosotros cómo este poderoso Elías, a quien muchos de nosotros admiramos, él entrega ese manto y Eliseo recibe el manto y hace el doble de milagros. Yo no podría decir por qué razón, no podría decir si el responsable es Eliseo o el responsable es Giezi. De todas maneras, pues entendemos que Giezi, que era el servidor y seguidor de Eliseo, no tenía un buen corazón, no tenía una buena actitud, no caminaba con el Señor, era una persona avara. Parece ser que Eliseo muere y no hubo a quien entregarle ese manto, no hubo a quien entregarle el legado, no hubo a quien entregarle la unción. Entonces Eliseo se muere y lo entierran. Pero extrañamente van pasando cerca del cementerio, para que lo entiendan más o menos así, y traían a alguien a enterrar. Pero venía una banda armada por detrás y la gente de susto agarró al muerto y lo lanzó por allá. Y el muerto cayó sobre la tumba de Eliseo, donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y sabe qué ocurrió? Resucitó. Muy interesante, ¿no le parece a usted? Esto me hace entender muchísimas cosas. Por ejemplo, cómo dentro del mismo satanismo, cuando ellos piden huesos de muertos, ellos piden a los que van y buscan los huesos, dice, pero que no sea huesos de cristianos. Dice, pero ¿por qué? Porque hay algo espiritual, es que ahí hubo vida, ahí estuvo la sangre, ahí estuvo el espíritu de la persona, ahí estuvo el Espíritu Santo. Entonces esos huesos literalmente son huesos santos. Usted lo va a ver mucho, el tema del satanismo, no se puede usar huesos de cristianos, tiene que ser huesos de gente que murió sin Cristo para hacer sus cosas. Pero qué interesante no pensar que muere Eliseo y aún el poder de Dios estaba tan en sus huesos. Ahora usted dice, pero ¿por qué razón el poder de Dios estaba ahí? Pues porque él no pudo entregar el legado. Tanto los pastores como los profetas, los ministros de Dios, antes de partir con el Señor, deben entregar su legado. Deben tomar una generación joven, ministrar esa generación joven, impartir esa generación joven, improntar esa generación joven. Estamos llamados a hacer eso, pero pues desafortunadamente nosotros no podemos observar en Eliseo esto. Eliseo no logró entregar el legado y uno lo ve mucho en ministros que tienen como el espíritu de Saúl, de no tomar a generaciones jóvenes, enseñarlas, ministrarlas, levantarlas, sino al contrario, como Saúl, perseguirlos y con la misma lanza que debieran exterminar a los enemigos, con esa misma lanza persiguiendo esas generaciones. ¿Y qué ocurre? Pues entonces termina una generación sin legado, una generación sin gloria, un Icabod, traspasada la gloria de Dios, una generación que nace sin gloria. Desafortunadamente muere Eliseo y eso se va para la tumba. Pero fue tan tremendo, miren esta enseñanza, es tan tremendo de que debes dejar el legado, lo debes entregar a nuevas generaciones, que él se llevó eso a la tumba y cayó un muerto ahí, y eso fue transferido a ese muerto, el muerto resucitó. No tenemos referencia bíblica de qué ocurrió con esa persona, pero yo creería que ese hombre fue improntado por un espíritu profético. Nunca en esta charla he dicho que hay que buscar un muerto, que los huesos de un muerto, quiero orar a la tumba de un muerto. Jamás.
Solamente estoy usando este capítulo que todos hemos leído y sabemos que está allí en la palabra de Dios, para mostrar este tema de que los huesos en realidad sí tienen un poder espiritual muy fuerte. Quiero cerrar este programa diciéndoles entonces nuevamente que nosotros no debemos ni guardar, ni tener, ni tocar huesos de muertos. Lo he enseñado mucho: los ombligos de los niños, las primeras uñas de los niños, los mechones de cabello de los niños, porque todo eso es una puerta abierta a las tinieblas. Ahora uno dice, ¿por qué Dios enterró a Moisés? ¿Por qué razón lo enterró? Entonces yo creo que Dios lo enterró precisamente por el tema de los huesos, porque si ustedes me siguen en lo que nosotros hablamos, bueno, Moisés sí dejó un legado, pero yo vería varias cosas. Número uno, la gloria de Dios ya salía a través de Moisés. Ya Moisés había empezado su proceso de glorificación. Creería que esa es una de las razones. La segunda es porque donde el diablo encuentra el cuerpo, pues ahí estaba en Israel el museo del cuerpo de Moisés, y ahí lo tenían como una momia y todo el mundo yendo a adorar allá. Pero por los huesos también, porque yo creería que Satanás buscaba todo esto, buscaba ese ADN que ya había empezado un proceso de gloria, porque su rostro brillaba, y usted entiende que él volvió al monte de la transfiguración con gloria, no siendo un ser totalmente glorificado, pero volvió al monte de la transfiguración. Y fue testigo de cómo Jesucristo mostró su gloria, Moisés. Entonces yo sí creería que el Señor lo entierra por este tema, guardándose del tema de los huesos. Y pienso específicamente en este tema de los huesos, de acuerdo al Salmo capítulo 34, el versículo 20. Acá hay una revelación poderosa que quisiera que pudiera ser entendida. Salmo 34, versículo 20, dice la palabra de Dios: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Había profecía en Salmos. El salmista, que es David, se conecta con el espíritu de la profecía y ve, esa es una profecía mesiánica, que ninguno de los huesos del Señor Jesucristo serían quebrados. Y cierro con Juan 19:36. Aquí está en la palabra de Dios, que es el cumplimiento de esa profecía. Cuando vienen a quebrarle las piernas al Señor Jesucristo, el alguacil, dice Juan 19:36, no se las quebraron porque cuando vinieron ya lo hallaron muerto, para que se cumpliera la escritura: ninguno de sus huesos será quebrado. Está en la palabra. Me parece muy interesante, ¿no? Porque aún en la misma en el mismo cuerpo de Jesucristo no podían ser tocados sus huesos, y porque el Señor no admite partiduras ni divisiones en su cuerpo. Sí, el cuerpo de él fue lacerado, pero no fue partido ni sus huesos no fueron partidos, porque él no admite eso. En su cuerpo no puede estar fraccionado, sus huesos no pueden ser partidos, su espíritu no puede ser partido. No podían ser tocados ni partidos, porque definitivamente es sinónimo de su cuerpo acá sobre la tierra. Entonces, pensándolo yo bien, tenemos algo de problemas en este tema, porque pues los huesos, el cuerpo de Cristo por todo lado está lleno de divisiones y lleno de situaciones que realmente no competen al reino de Dios. Mañana yo estaré cerrando ya el tema de los huesos en la Biblia. Tendremos una ministración tremenda y un tiempo de oración, pidiendo que cualquier tipo de maldición que podamos tener en nuestros huesos, que esté allí aferrada a nuestros huesos, se vaya en el nombre de Jesús. Oremos hoy. Y si usted en algún momento de su vida usó huesos, tocó huesos, era dado al culto a los muertos, fue a los cementerios, dígale: Señor Jesucristo, yo te pido perdón. No solamente te pido perdón, yo oro que mi pecado sea remitido a la cruz del Calvario, y oro que usted entre en un profundo arrepentimiento si usted hizo cosas de oscuridad a otras personas usando huesos de muertos. Pido en el nombre de Jesucristo que venga un profundo arrepentimiento, que usted no tenga paz hasta que usted tenga que confesar y hablar y soltar ese pecado, que puede ser la puerta espiritual por medio de la cual usted está enfermo, su familia está enferma aquí sobre la tierra. Mi oración
es que el Espíritu Santo lo convenza de pecado y usted pueda dejar ese estilo de vida si todavía lo lleva a cabo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén.